Muy buenos días para todos y inmenso gusto estar acá, a Consultor Salud, al doctor Carlos Felipe, muchas gracias por la invitación. Llevo 3 semanas en este cargo. Me decía un congresista ayer que se había estado mucho tiempo en una oficina perfumada. Yo le dije que no, que estaba andando mucho por ahí por el país, pero que la oficina no era perfumada, lo que era complicada. Y les pido por lo tanto benevolencia porque apenas estamos tratando de organizarnos para enfrentar una complejidad que en muchas cosas, y después de haber dedicado toda mi vida al sector salud, hemos encontrado superior incluso a lo que uno podría esperar. Felicito a Carlos Felipe, a todo su equipo por esta capacidad de convocatoria, y les quiero agradecer a ustedes estos minutos de atención, pero más importante, les quiero agradecer a todos ustedes, sabiendo que vienen de IPS públicas y privadas, de EPS y sobre todo de los municipios de Colombia, su trabajo por la salud del país. Es importante siempre reconocer el esfuerzo que hay detrás de nuestro sector a pesar de los problemas en los que está. Quiero organizar estas reflexiones iniciales de nuevo porque esta es la primera de muchas conversaciones, espero que podremos tener, ojalá muchas de ellas por fuera del Tequendama, por fuera de Bogotá, en los hospitales, en las regiones, en los municipios, con la gente, que es como debe ser. Quiero organizar esta primera conversación en torno a 3 o 4 grandes reflexiones. La primera es hacer una introducción del programa del presidente Duque en la manera en que quiere afrontar estos 4 años de liderazgo en Colombia. Y me parece que son importantes estas primeras reflexiones porque, como lo verán, tiene mucho que ver con el sector salud en su sentido de contribución al desarrollo social y económico del país. El presidente Duque, ustedes lo habrán oído, ha organizado en 3 grandes ejes su programa de gobierno. El primer eje es un eje de legalidad, digámoslo, de cumplimiento, de marco legal, de formalismo, de justicia. El segundo eje es el de emprendimiento, es un eje de creatividad, de desarrollo, de empresariado, de nuevas ideas, más empleo, más oportunidades. Y el tercer eje es el eje de la equidad. Y como lo plantea, muchas gracias, y como lo plantea el presidente, la legalidad y el emprendimiento deben contribuir a mayor equidad. Carlos Felipe hablaba del mensaje de la OMS y lo que me queda de esos datos, doctor Carlos Felipe, es el inmenso reto de la inequidad en el mundo en general, y diría que en Colombia ese reto también se ve reflejado todos los días. Quiero cerrar esto de nuevo diciendo, mientras más ilegalidad, mientras más informalidad tengamos en Colombia, vamos a perpetuar el problema de la inequidad. Y al revés, mientras más legalidad y más emprendimiento podamos impulsar como sociedad, vamos a ser capaces de cerrar más las brechas que hay en materia de inequidad. Y estas últimas tienen todo que ver con el estado de salud de nuestra población y con sus oportunidades. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje tiene que ver con el sentido del esfuerzo de todos nosotros en el sector salud y sin duda del gobierno nacional. ¿Cuál es el sentido de ese esfuerzo de cara a nuestro país? Y el programa del presidente Duque hablaba de la triple meta, algo donde muchos de nosotros nos sentimos cómodos, sin ningún tipo de distingo político, que yo no lo tengo. Pero el cariño por la triple meta como una manera de equilibrar y organizar el esfuerzo en el sector salud es algo que siempre me ha atraído. Y quiero recordarles esa triple meta, que estoy seguro la gran parte de ustedes la conoce y la trabaja.
La triple meta nos obliga a enfocar nuestro trabajo primero en mejorar el bienestar y las condiciones de salud de la población. A nivel individual, en mejorar los desenlaces clínicos que le damos a los pacientes, pero de nuevo a nivel poblacional, a elevar la salud, el estado de salud de esa población, de esa comunidad. Esa es la primera de las metas. La segunda meta es hacer ese mejoramiento de los resultados en salud individuales o poblacionales con respeto por la persona, con respeto por la comunidad y con un cumplimiento de las expectativas de esos individuos y comunidades. Ese tema de servicio, ese tema de expectativa del ciudadano es tan importante como el resultado en salud. No basta con mejorar los estados de salud poblacionales o alcanzar desenlaces clínicos superiores si lo hacemos de alguna manera atropellando la dignidad, la cultura, la creencia de esa persona o de esa comunidad. Y la tercera meta, que se suma a mejorar el estado de salud, respetando las expectativas y cumpliendo con ellas, es hacer esto con responsabilidad financiera. Lo decía Carlos Felipe, con sostenibilidad. La eficiencia económica per se no es suficiente en salud. Controlar o reducir o disminuir el gasto en salud no es suficiente en salud. Y es más, diría, no es un propósito último de nuestro trabajo en salud. Los propósitos últimos están en la primera y la segunda de las metas, pero para que esos dos se cumplan tiene que haber un equilibrio con los recursos disponibles. Y voy todo el tiempo a hacer énfasis en esto. Es nuestro propósito no recortar gastos en salud o controlar el gasto en salud. Es nuestro propósito mejorar los servicios de salud y el estado de salud de nuestro país. Y para eso tenemos que ser responsables con los recursos. Esa triple meta es el segundo gran mensaje. De nuevo, uno primero, emprendimiento, legalidad para mayor equidad. Segundo, una concentración en esa triple meta del esfuerzo sectorial. Quiero pasar ahora a una reflexión sobre estos primeros 15 o 20 días en el ministerio. Y de nuevo, en esos días he tenido la oportunidad de estar en San Andrés y en el norte del Valle del Cauca, en la Orinoquía, en Inírida, en Puerto Carreño, pero también en el sur de Bolívar. He podido recorrer hospitales públicos en el sur de Bogotá y algunos otros sitios. Y si tuviera que usar una palabra para reflejar dónde está parado el sector salud colombiano hoy, la palabra que usaría es desequilibrio. Hemos avanzado mucho en salud en Colombia. También lo decía Carlos Felipe en ese minuto. Si nos comparamos con países vecinos, si nos comparamos con países en otras regiones del mundo con ingresos similares, podemos decir con orgullo que Colombia en los últimos 20 años, en los últimos 30, ha logrado cerrar brechas importantes en su estado de salud, ha logrado a través de mecanismos de financiamiento y aseguramiento proteger a las familias más pobres de la vulnerabilidad, de la enfermedad y de la muerte, ha logrado mejorar el acceso en muchos sitios y en muchas condiciones. Y eso lo tenemos que reconocer permanentemente y lo tenemos que preservar. Pero el desequilibrio está encima nuestro permanentemente. Hemos hablado muchísimo del desequilibrio financiero. Ha sido como el énfasis del sector salud volcado sobre los números, sobre las discusiones de contabilidad, sobre los esfuerzos fiscales, sobre los impuestos, sobre la corrupción y el desvío de esos dineros. Pero ese no es el único desequilibrio. Me he encontrado un marcado desequilibrio entre las expectativas ciudadanas y la entrega de servicios que logramos como instituciones. He encontrado un marcado desequilibrio entre los temas asistenciales y la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. He encontrado un marcado desequilibrio entre la atención primaria y las zonas rurales y la atención compleja de mayores niveles
de complejidad y las zonas urbanas. He encontrado un marcado desequilibrio entre los objetivos y las pretensiones de particulares y el bien público sectorial. He encontrado un marcado desequilibrio en aspectos de salud pública entre unas regiones del país y otras regiones del país. Y si seguimos mirando el sector, vamos a encontrar más desequilibrios, más imbalances, y de nuevo, no solo el financiero. Y cada uno de esos le pone una cuota de estrés y de riesgo a las victorias que hemos conseguido como país y a los retos de avanzar esos logros hacia adelante. De otra manera, podría decir que una de las más importantes victorias hacia adelante del sistema de salud colombiano, entre todos nosotros, va a ser darle balance, darle equilibrio, dejar de caer, como a veces parece caer muy fácil el país, en los extremos. Claro que tenemos que hablar de plata, pero también tenemos que hablar de salud pública. Claro que necesitamos médicos generales y familiares, pero también los necesitamos especialistas. Claro que la profesión médica es importante, pero ¿y qué decimos de la enfermería y de la psicología y el trabajo social? Claro que necesitamos fortalecer la salud en las grandes ciudades, pero ¿qué vamos a hacer con las zonas rurales? El balance, ese término medio que nos permita echar para adelante sin caernos o sin rompernos, sin romperse el talón de Aquiles, doctor Carlos Felipe, es muy importante. El deporte es muy bueno, pero de manera equilibrada, hermano. ¿Sí? Usted me está poniendo ahí un reto adicional, ¿no? Sí. Hago un paréntesis, un amigo ortopedista que no lo vuelvan a citar, pero decía, oiga, cada vez que a mí me dan ganas de hacer ejercicio, me quedo quietico hasta que se me quiten. Pero no, vamos a trabajar en estilos de vida saludable, doctor Carlos Felipe, y usted se va a recuperar. Cierro ese tercer bloque de reflexiones y voy a entrar ya al último, que creo que es el que más les puede interesar, pero quería enmarcar los retos del sector salud dentro del programa del gobierno del presidente Duque y quería hacerles esa reflexión sobre el desequilibrio y sobre la tendencia simplista nuestra de irnos a los extremos para resolver temas complejos que solo acentúan el desequilibrio. Para mí, el mayor reto que tiene este sector. Quiero pasar al último bloque, y es qué estamos planteando hacer y cómo nos queremos organizar. Y yo creo que algunos de ustedes ya me han oído decir esto en estas primeras 2 semanas, tercera con esta. Pero lo que queremos es enmarcar la conversación y el esfuerzo del ministerio en 5 grandes ejes. El primero de estos ejes es volver a abrir un espacio de conversación sobre la visión de largo plazo de la salud en Colombia. Llevo mucho tiempo sosteniendo que al país se le perdió en salud ese norte colectivo, social, de a dónde quiere llegar con el esfuerzo de todos los días de nosotros en salud. ¿Cómo nos imaginamos la salud en Colombia dentro de 10, 20 o 50 años? Es muy difícil tener una discusión ahora, es muy difícil encaminar acciones o recursos ahora si ese norte de largo plazo no está, si esa aspiración, esos principios básicos, esos acuerdos sociales básicos no están. En ausencia del largo plazo, toda posición, todo punto de vista, toda acción ahora o la ausencia de acción se puede justificar, y no sorprende encontrar un sector salud inmerso en unas discusiones horribles, tomando acciones en el corto plazo, reactivo y reactivo y reactivo otra vez, de nuevo sin una capacidad de definirse con una visión de más largo plazo. Todos los sistemas de salud hoy en día que más o menos bien sostienen su desempeño de cara a la sociedad, y los que mejor lo hacen, han hecho esta tarea de plantearse como país, como sociedad, dónde quieren estar en el largo plazo. No importa
las discusiones que va a haber sobre modelos, sobre ideologías, sobre intereses, sobre fundamentalismos, vamos a volver a insistir en una conversación sobre el largo plazo de la salud en Colombia. El segundo eje de trabajo va a ser la calidad. Y en alguna entrevista lo decía, tenemos que devolverle la salud al sector salud. Este es un sector salud, este es un sector de servicio social. La analogía siempre la hago con educación. Todos nosotros tenemos hijos que queremos que vayan a una escuela o a una universidad y ninguno de nosotros como padre o madre estaría tranquilo simplemente porque le dicen su hija ya entró al colegio, su hijo está yendo a la universidad. Oye, ¿y qué pasa allá adentro? No, lo matonean, lo discriminan, no le enseñan, no hay libros, los profesores no llegan a la clase. No, los sectores sociales, en esencia, tienen un compromiso es con la calidad frente a su población. Y hay que volver a discutir en detalle cómo vamos en los temas de calidad. Y hay que hacer un esfuerzo por mejorar la calidad asistencial, la calidad en las intervenciones colectivas, la calidad en cada una de las funciones. Quiero darles ideas precisas. En las próximas semanas, pocos meses, vamos a revisitar la norma de habilitación de IPS en Colombia, que ha estado dormida y que se ha prestado a todo tipo de interpretaciones y de obstáculos y de problemas para hacer lo que es razonable en el territorio colombiano.
diferenciar San Andrés de Puerto Carreño, nos va a poder ayudar a diferenciar regiones del Tolima y regiones de Antioquia. Y vamos a trabajar sobre eso, ojalá con el sector público y el sector privado. Hay más cosas en calidad, pero creo que con los temas de habilitación, acreditación, información pública y redes, avanzó bastante. Un último tema en el de desempeño de EPS, el presidente Duque ha insistido en ello. Queremos que la compensación a través de la UPC a las EPS reconozca ese diferencial en desempeño. No puede ser que simplemente contemos cabezas en listados de afiliación y entreguemos la plata y entregamos la misma plata a quien está innovando y mejorando en el servicio a sus afiliados que aquel que está realmente bloqueando y no cumpliendo con su función de aseguramiento. Visión de largo plazo, calidad y salud de nuevo en la agenda. Tercero, salud pública. En salud pública, Colombia viene haciendo cosas muy interesantes, pero sigue enfrentando unos retos en los determinantes de la salud que son magníficos. Les voy a dar algunos ejemplos que son donde queremos empezar a trabajar y en algunos de ellos ya estamos empezando a organizar los esfuerzos. Accidentalidad vial en un trabajo intersectorial. 7.000 muertes todas evitables al año de personas sanas, gran parte de ellos jóvenes que mueren en las vías en Colombia. Un segundo reto, la malaria. Un mapa de malaria desbordado en zonas sobre todo de poblaciones vulnerables, fronterizas, asociados con la minería ilegal, pero tenemos el conocimiento y la capacidad para intervenir sobre ellos. Un tercer reto, los estilos de vida, el sedentarismo, la obesidad, la capacidad que tenemos de ser ejemplo y de mandar mensajes para que nos cuidemos más, haciendo deporte sin lesionarse, Carlos. Un cuarto reto que se ha sobrepuesto de una manera sorpresiva en su escalamiento, la migración de venezolanos, que era un reto fronterizo y ahora es un reto de todo Colombia y va a ir más allá, es un reto de toda la región y debería ser un reto global. Millones de desplazados, nunca había pasado eso en América Latina, mucho menos en Colombia, y esos millones de desplazados se enferman, se accidentan, tienen enfermedades infectocontagiosas, requieren asistencia. Tenemos un reto en salud pública y puedo ahondar en eso, pero no hay tiempo. Tenemos un reto inmenso sobre los servicios asistenciales que ya venían desequilibrados, estresados, con problemas, pues ahora tienen más carga asistencial y tenemos un reto grande de mediano plazo sobre la sostenibilidad de esta respuesta humanitaria. Estos son algunos ejemplos en ese tercer gran bloque de trabajo que es la salud pública. El cuarto bloque es el talento humano en salud. Y esto tiene una cosa simbólica, y es volver a decirle al país, es volver a decirnos a nosotros que el sector salud es un sector que se desarrolla día a día, 24 horas, 7 días a la semana, para todo el país a través de gente sirviendo. Cuando nos concentramos en ver números, cuando la discusión es toda de PIG, cartera, glosas, auditorías, se nos pierde la persona, se nos pierde esa persona que está ahí, en el municipio, a veces en condiciones durísimas, trabajando. Esa enfermera auxiliar en San Jacinto Bolívar que lleva 40 años en una ESE, sin dejar de servir a su población. Lo mínimo que deberíamos hacer es hablar de ellos, y ojalá sobre eso podamos reglamentar una ley de residentes equilibrada y que no separe al hospital universitario de las facultades de medicina. Sobre eso podemos revisitar los programas de capacitación y desarrollo. Sobre eso podemos discutir el tema de la distribución del talento humano y ese balance que necesitamos entre generales con resolutividad y especialistas con disponibilidad, etcétera, etcétera. El quinto y último bloque, la quinta dimensión, tiene que ver obviamente con la sostenibilidad financiera.
pero intencionalmente la mantengo de quinta, así me llene la agenda en el 90%, no me importa. Porque no puede ser que solo hablemos de los temas de sostenibilidad financiera y se nos olviden los otros 4. Ahora, en el tema de sostenibilidad financiera tenemos un reto inmenso. Inmenso, inmenso. Ustedes me han oído hablar de las cifras del desequilibrio. Uno puede ser tan técnico como quieran esto. Lo que les voy a decir con franqueza es que el hueco es muy grande. El hueco es muy grande y lo es corriente y lo es acumulado o estructural o histórico, como lo quieran llamar. El hueco es multicausal. El hueco tiene muchas causas. Una primera, impresionante, son los recobros del no POS. Los recobros del no POS, a pesar de todas las medidas que el Ministerio tomó en el pasado con coraje y con razón para acortarlos, siguen así, siguen subiendo. Han subido en el 2015, en el 2016, en el 2017 y van a subir en el 2018. Y metemos cosas a través de la UPC que también ha subido así en términos reales y la plata no alcanza. Y pasamos de 3 o 4 billones de pesos radicados en recobros en el no POS. Entonces tenemos un reto inmenso en avanzar con la estatutaria en el tema de las exclusiones, en buscar acordar ese límite del derecho a la salud hasta donde llegan los recursos públicos. Tenemos que pensar si ese gasto de bolsillo que nos llena de orgullo, porque es el más bajo de América Latina, en el 15%, no será parte de ese descontrol en nuevas tecnologías. Tenemos que revisitar la autorregulación de los médicos en su prescripción y mirar cómo el MIPRES está ayudando en eso. Tenemos que mantener la política de control de precios de medicamentos y tenemos que meter valores máximos de recobro en el AERES. Tenemos que avanzar con compras centralizadas y encontrar con todos esos mecanismos y otros cómo ir dándole estabilidad a los ingresos y gastos del sistema. El presidente Duque ha hablado de una ley o un acuerdo de punto final y yo quiero en 2 minutos, Carlos, explicarles lo que es y lo que no es. Lo que no es un gobierno nacional entrando con una plata que no tiene a solventar todas las deudas acumuladas por 20 o 25 años entre múltiples actores en el sistema. Eso no es, porque no puede ser, porque no están los recursos, no están las competencias, no están las responsabilidades para que esa solución mágica se dé. Esa no va a ser. Lo que sí es un compromiso con ir cerrando las cifras en los distintos compartimentos donde se han acumulado estos pasivos y, por lo menos en un primer esfuerzo, en unos de ellos, ir encontrando mecanismos de estructuración financiera que permitan inyectarle, con el reconocimiento de esos pasivos, liquidez al sistema. Y voy a hablar de 2 ejemplos donde queremos empezar en una construcción que es con Hacienda y es con otros sectores del gobierno nacional. El AERES le debe precisamente por recobros una plata importante a las IPS a través de las EPS, pero acuérdense el mecanismo actual, digámoslo, de recobro del no POS a través de la EPS, pero generado el gasto en la IPS. Pueden ser 4 billones de pesos, pueden ser 3 billones cuando se asinceren esas cuentas y queden en firme, que es el primer gran paso y probablemente el más difícil. Pueden ser 5 billones de pesos. Cuando se reconoce por parte de la nación esa deuda como legítima, se puede titularizar de alguna manera y ese título tiene valor y ese valor se puede traducir en liquidez para el sector y también en mejores estados financieros en términos de patrimonio y esas otras cosas. Acuérdense que yo soy médico, entonces me perdonan, digamos, lo que hable así de manera general. Ese es un primer compartimento donde podemos entrar a dar liquidez y es muy importante. El segundo, los territorios, y muchos de ustedes vienen de municipios y departamentos de afuera de Bogotá, los territorios por el mecanismo actual también han acumulado deudas no POS con las IPS. Entre 1.2 y 1.8 billones más o menos, puede ser la mitad de la primera, una plata muy importante, para muchos departamentos fundamental en su desempeño.
Vamos a buscar mecanismos, ojalá con coparticipación donde se pueda, para que esos recursos también esas deudas sean reconocidas y también puedan ir siendo pagadas en el sector. Queda un compartimiento el más grande, el más polémico, que es el que se da entre aseguradores y prestadores. La cifra va entre 7 billones y más de 15 billones, inmensa, inmensa. Ahí el tema, y lo vi en la programación de estos 2 días, el tema de la liquidación de EPS, el tema de las responsabilidades de las instituciones van a ser temas centrales en la discusión. En este quinto bloque de desequilibrio financiero hay un problema inmenso también de corrupción. Y ese es un tema que el sector tiene que atacar. Hay otro segundo tema, que es un tema de abuso de posición dominante que le permite a determinados actores que su interés particular prime sobre el interés público del sector. Y ese también hay que buscar normarlo y regularizarlo. Y hay muchas otras cosas en detalle, pero quiero terminar simplemente resaltando el tema del abuso y el tema de la corrupción en el sector salud colombiano. De frente. Nos duele y tiene mucho que ver con ese desequilibrio. Este no es un tema, se los digo con franqueza, de simplemente pedirle a Hacienda que nos gire más, o que meta más impuestos, o que le dé más plata al sector. El sector tiene una responsabilidad inmensa con su propio desempeño. Es más, sería imperdonable en un país como Colombia, con todos los problemas que tenemos, que tratemos de avanzar en ese acuerdo de punto final, en estos esfuerzos que les he dicho, y no seamos capaces de evitar que el pasado se repita en el futuro. Tenemos que ser capaces de corregir estos desequilibrios. Quiero terminar en este punto. Tenemos como sector, no Juan Pablo Uribe, no el ministerio, todos, las EPS, las IPS, los gobernadores, los alcaldes, los profesionales de la salud, tenemos un reto inmenso, y es ese reto de devolverle equilibrio y balance a nuestro sector. Un paréntesis antes de cerrar. Vamos a hacer un trabajo con el presidente Duque para fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud, porque todo lo anterior que dije, sobre todo los temas de calidad y los temas de equilibrio financiero, no vamos a poder avanzar en ellos si el sistema y su regulador, que es el gobierno, no tiene la capacidad y los instrumentos de decantar y excluir a aquellos actores que no están dentro de las normas, que no se comportan dentro del marco legal y cuyo desempeño afecta la credibilidad, la transparencia y la legitimidad del sistema. La superintendencia tiene que ser capaz de morder y de morder duro. Aquí no puede haber rincones o espacios donde el interés particular se sobrepuso al bien público y margina la acción del Estado. No puede ser, no puede ser. Entonces este tema de la super va a ser muy importante y espero que ustedes tengan muchos espacios para oír al doctor Fabio Aristizábal y también para oír de parte del mismo presidente Duque su compromiso con una superintendencia de salud del primer orden, como lo son las otras. Cierro recapitulando. Acá hay un compromiso con la legalidad del emprendimiento y la equidad. El sector salud es fundamental para ese tercer pilar, aunque también contribuye a los dos primeros. Nuestra responsabilidad es con el estado de bienestar y con los servicios que le damos a la población, y en ello el uso de los recursos es un medio importante, pero nos tenemos que medir contra esa meta del mejoramiento del estado de salud poblacional y de la calidad de los servicios asistenciales. Para hacerlo estamos planteando que retomemos la discusión de largo plazo que le da sentido a todo nuestro esfuerzo, que volvamos a poner en la agenda los temas de calidad
que trabajemos duro en salud pública, que pensemos y reconozcamos el trabajo de nuestra gente y por último, que busquemos entre todos devolverle sostenibilidad financiera. Un sector salud balanceado es un sector salud más sano. Muchas gracias.